Qué oportunidad tan hermosa nos ha dado el Señor a todos nosotros como sus polluelos. La oportunidad de correr y abrigarnos bajo las alas del Todopoderoso. No podemos nosotros desdeñar ese llamado, ¿sí? Ese llamado que nos hace el Señor. Cual llamado hace las gallinas a sus polluelos para que vengan a buscar sus refugios. Señoras y señores, amigos y amigas, deseo que se encuentren bien junto a su familia y que el Señor les acompañe, les proteja a usted, a sus hijos, a su familia. Y si está pasando por un momento angustioso, alguna cosa sobrevenida sobre su humanidad, tenga mucha paciencia, tenga fortaleza en el Señor, fortaleza en el Señor. No pierda la esperanza. El Señor prometió estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Y como la gallina defiende a sus pollitos, Dios nos defiende a nosotros. Eso hay que mantenerlo aquí en la mente siempre. Dios defiende a sus hijos. Somos sus hijos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra de Dios. Sí, morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la Biblia. Y en el Salmo 61:4 dice: porque tú eres mi refugio, Señor, la torre inexpugnable frente al enemigo. Que sea yo por siempre huésped en tu tienda, amparado bajo las sombras de tus alas. Qué texto tan maravilloso, hablando del deseo de David, de estar en el lugar de Dios, bajo la sombra de Dios, en ese lugar donde se encuentra el Señor, buscando refugio. Y nosotros, hermanos queridos, debemos aprovechar esa gran oportunidad que Dios nos da. Esa gran oportunidad que Dios nos da. Y está el Salmo capítulo 17, versículo 8. Quiero dejárselo para vuestra meditación. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Qué tal? Escóndeme bajo las sombras de tus alas. Ese era el deseo de David. Dios escondió a David bajo la sombra de sus alas. Vamos a ver si pueden ver ustedes aquí estos pollitos. Mira cómo están aquí, escondidos bajo las sombras de las alas ¿de quién? De la mamá. Mira, qué belleza. La naturaleza, como la gallina, dice el Señor. Ahí está, mira esa gallina. Las gallinas tienen 2 patas, esta tiene como 30 patas, dicen por allí. ¿Qué os parece? Entonces, escóndeme bajo tus alas. Es el deseo, o debe ser el deseo de nosotros, porque es el deseo de Dios, cuidarnos. Recuerden que hay animales que devoran a los pollitos. Están los halcones, los gavilanes, los matos, los rabipelados. Hay muchos animales depredadores, zorro. Y una gallina, hermano, ella es, mire, esa da el todo por sus crías, Así es Dios. Dios ha dado el todo por nosotros. El Señor se ha encargado de ayudarnos, de protegernos. Así que debemos aprender nosotros de la gallina. Recuerden que usted también es un gallo. Toda persona que está casada es como un gallo, ¿sí? Y su esposa es como una gallina, en sentido figurado. Tienen funciones que cumplir, enormes funciones que cumplir. Brindar protección a esos muchachos. No solamente el alimento, que es importante, sino brindar protección a los muchachos. Guardarlos de mal, de todo peligro también. Claro está, los muchachos menores de edad. Los de gran edad ya toman sus propias decisiones, pero están fuera de la casa. Sí, señores, mientras estén bajo el techo, están subordinados a las alas del papá y de la mamá. Ya cuando quieren abrirse, quieren formar su hogar o quieren formar su vida, ya es cosa de ellos. Así es, hay 11 lecciones poderosas para aprender de una gallina. Esto lo encontré en ClickPayu.
me pareció importante y quiero compartirlos con ustedes. Deseo felicitar a los hermanos que comparten el contenido de Dosis de Conocimiento. Gracias por compartir, Dios les bendiga. Recuerden que Dios ama al dador alegre. Esparcirlo por las redes sociales, enviar el link con un clic, usted ya envía y la gente puede entender, comprender el mensaje de salvación. Recordar que el amor de Dios es vasto, es inmenso. El amor de Dios hacia nosotros, dijo el poeta, que si el mar se convierte en tinta, cada hombre en un escritor, cada hoja en un pincel y el cielo en un gran papel, no bastaría para hablar del cuidado, del amor de Dios. Es inmenso. Se agotaría o agotaríamos nosotros el océano. 11 lecciones poderosas para aprender. Lo vi por aquí en una página de una ClickPayu. 11 lecciones de la gallina. Me llamó la atención uno de ellos. Bueno, varios, ¿no? El análisis que hace el hombre sobre el asunto de la gallina de manera objetiva, educativa. Dice, primero pone suficientes huevos antes de posarse sobre ellos. La gallina pone suficientes huevos antes de posarse sobre qué, sobre ellos. Esto se llama buena planeación de la gallina. Cuando empieza a sentarse sobre sus huevos, minimiza los movimientos la gallina. Y es verdad, no está ahí cada rato ahí, no. Eso es disciplina. Pierde peso físicamente mientras está sentada sobre sus huevos debido a la disminución de la alimentación. Esto es sacrificio y autoanegación de lo que podemos aprender nosotros de la gallina. Número 4. Ella puede poner huevos para otra gallina. Eso es indiscriminación y generosidad. Qué bonito, ¿no? Así es. Indiscriminación y generosidad. Número 5. Se sienta sobre sus huevos durante 21 días esperando pacientemente, aunque no eclosionen, volverá a poner huevos. Eso es fe, esperanza y no desánimo, el de la gallina. Número 6. Detecta óvulos no fertilizados y los saca. Sensible y discernentes. Es decir, que distingue, pues, de una cosa de la otra. Y entonces ella se encarga de detectar los huevos no fertilizados. Número 7. Abandona los huevos podridos y empieza a cuidar de los pollitos nacidos, aunque sea solo uno. Eso es sabiduría, conciencia y ser realista. Número 8. Nadie toca sus polluelos. Eso es protección y amor. Eso lo hemos visto, hermano. He visto gallinas, mire, hermano, tenazmente embravecidas contra alguien que se acerca a tomar sus pollos. Puede ser otra gallina o el mismo gallo o cualquier individuo que se acerque. Acérquese usted a una gallina culeca o una gallina que ya ha sacado sus pollitos para que usted se dé cuenta, hermano, que esa arma que tiene afilada, eso se ensaña contra el enemigo. Entonces nadie toca sus polluelos. Eso quiere decir protección y amor. Bajo las alas, amparado. Imagínate esta gallina, hermano, cuidando estos pollitos. Te los quiero mostrar aquí en la tablet. Mira. ¿Te das cuenta? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Así es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios. Acompañándonos, brindándonos protección. Mira, la gallinita tan hermosa. Qué cuadro tan maravilloso. Así quería hacer Dios con Jerusalén, con el pueblo de Israel, a través de la historia. Más de 1400 años de amorío. Y Dios quería tener a su pueblo acobijadito, acurrucadito. Cada pollito representaba las almas del pueblo de Dios. Sí, las almitas del pueblo de Dios. Los hermanitos que eclosionan, que salen de su cáscara y van al encuentro de su Padre, el Señor. Bajo las alas me refugiaré. Muy bien, el número 8, nadie toca sus polluelos. Esto es protección y amor. Eso fue lo que Dios tuvo con nosotros. Número 9, ella reúne a todos los polluelos. Unidad de propósito, la gallinita. Número 10, no puede abandonar a sus polluelos antes de que maduren. Eso es mentoría. La mentoría es lo que tiene la persona experimentada y que puede dar, ¿no? Impartir el conocimiento, pues, a otros que carecen de él. Número 11, ella siempre está en guardia con sus polluelos. Liderazgo, ¿no? Liderazgo. Pero me gusta, hermano, la parte 8 es nadie toca sus polluelos. Protección y amor. El que os toca a vosotros toca a la niña de mis ojos, dice el Señor. Sí, Señor. Déjeme decirles que en el año
538, lo conocemos como la Edad Oscura, nosotros lo conocemos como la supremacía papal. El año 538 hasta 1798, ustedes pueden buscarlo en los textos de historia. Está registrado en los anales de la historia. Y van a ver ustedes, pueden comprender, aún los que no tienen esta luz maravillosa que nosotros poseemos, lo entienden. Y es la supremacía papal. Cómo Roma llegó a dominar al mundo, a decir y a pregonar que solamente ellos tenían el derecho de tener la supremacía sobre la Biblia, podían cambiarla y podían interpretarla, la palabra de Dios. Cantidad de hombres se levantaron contra esa teoría falsa y se encargaron de traducir, hacer traducciones del Nuevo Testamento y también de la Biblia completa. Estos hombres que fueron alcanzados por este sistema fueron quemados vivos. Sí, señores, fueron muertos, asesinados, y más de 50 millones de personas cristianas tocaron la niña de los ojos de Dios, es decir, tocaron a sus hijos, a sus escogidos, pero pasaron por el Calvario. Ellos murieron bajo el cuidado y la protección de Dios, porque Cristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, temed al que puede matar el alma. Y ellos cegaban la vida de la gente, los torturaban de diversas maneras hasta que exhalaba su último suspiro. Pero estas almas fueron protegidas por el Señor, son mártires. Ellos, en el reino de los cielos, estas personas, en el borde de sus vestiduras, tienen una franja de color roja, así como esta telita que tengo aquí de mantel. En el borde de sus vestidos, en el reino de los cielos, tienen una franja de color roja. Se van a identificar como los mártires de esa época. Ahora, que el Señor le tiene una cuenta enorme a esta institución, obviamente que sí, hermanos, sí, el Señor le tiene una cuenta enorme. Y las almas en Apocalipsis 19 que están debajo del altar claman su sangre. El Señor dice que repose un poco hasta que llegue el momento. Todo en la planeación de Dios tiene su fecha. Y todo va a llegar a su feliz término. Los hijos de Dios van a ser redimidos, van a ser glorificados los hijos de Dios, van a ser coronados los hijos de Dios. Los que aceptaron a Cristo y se refugiaron bajo las alas del Todopoderoso. Así que, estimado amigo, amiga, no te alejes de la protección del Señor. No nos alejemos. Mire lo que pasó con Israel, hermanos queridos. Dios quería darle cobertura divina a Israel, a Judá, al pueblo de Dios. En el libro de Lucas capítulo 19, versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de su visitación. Lo registró el médico amado de Pablo, Lucas. Lo registró el Señor, hermano, en la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Jerusalén, lloró Jesucristo al ver a Jerusalén. Y en Mateo dice que matas ¿a quiénes? A los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? ¿Cuántas veces yo quise recogerlos bajo mis alas? Y no quisisteis, oh Jerusalén. Vuestra casa os es dejada como desierta. ¡Qué terrible! Y Cabod, la gloria es traspasada. Vuestra casa os he dejada desierta. Así es. Pero aún, hermanos y amigos y amigas que me pueden observar a través de su pantalla, Jesucristo murió en el año 31. ¿Sí? Jesucristo. Ahora en la primavera. Jesucristo, ¿qué sucedió, hermano?
31 al 70 pasaron más de 39, como 39 años, 38 años y tanto, casi los 39 años, pasaron para el año 70. Sí, señores, sí, señor. En misericordia, pero ¿qué hicieron con los apóstoles? ¿Qué hicieron con los siervos de Dios? Esa cantidad de discípulos, habían más de 500 discípulos en Jerusalén, en el monte de los Olivos, en el tiempo o en el momento de la ascensión de Cristo. ¿Qué hicieron con ellos? Los persiguieron, los torturaron. El primer mártir cristiano que conoce la historia sagrada es Esteban, murió en el año 34. Ya de allí pasa la luz ¿a dónde? A los gentiles. Ya el pueblo judío dejaba de ser pueblo de Dios, pero se cernía sobre ello la sentencia, lo que vio Cristo en el monte de los Olivos. Pero Cristo le dejó una señal a sus siervos, a sus discípulos. Recuerden que todos somos discípulos de Cristo. Para el momento de la destrucción de Jerusalén, ya algunos discípulos habían muerto. Sí, o los discípulos habían muerto. En la destrucción de Jerusalén, muchos discípulos habían muerto. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Déjenme decirles que en Jerusalén, hermanos queridos, la gente había sido evangelizada y muchos habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Sí, era una multitud más o menos, allí tú sabes, ¿no? Abarcante. Pero la inmensa mayoría no quisieron aceptar al dechado de Dios, al Hijo de Dios, al retoño de Dios. No lo quisieron aceptar. El pimpollo del Señor. No lo quisieron aceptar. Ahora el Señor le dejó una señal. Lucas 21, 20. Dice así: ¿cómo Cristo había advertido a los discípulos y todos los que creían en su palabra esperaban la señal prometida? Él les dijo, escuche bien la señal: cuando viereis a Jerusalén rodeadas de los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, dice la palabra de Dios, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Lucas lo dice. Lo mismo lo registró Mateo, pero Mateo lo registra con estas palabras. Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, dice la palabra de Dios. Entonces, los que desdeñaron, los que despreciaron la bondad de Dios, estar refugiados bajo las alas del Todopoderoso, iban a sufrir unas calamidades enormes que Jesucristo en visión panorámica las vio, las presenció. Y por eso fue que Jesucristo lloró por la ciudad impenitente. Hermano, no podemos desdeñar el cuidado de Dios, desechar el cuidado de Dios, aborrecer el cuidado de Dios. Mira lo que le pasó a esta muchacha. La madre le dice: hija, no vayas para allá, no te juntes con esos impíos. Eran unos muchachos que tenían una fiesta y la mamá tenía principios bíblicos y lo había educado a la muchacha, pero la muchacha se había tornado rebelde esa muchacha, porque hay hijos que se tornan así rebeldosos. Y no vaya, hija mía, no vaya. Y la hija: no, mamá, yo voy para la fiesta. Bueno, vaya con Dios. Y los muchachos vagabundos, temerarios, dijeron: no, Dios no cabe en este carro. Y hermanos queridos, cuando iban por la vía hubo un trágico accidente. Todos murieron. Qué terrible. Ellos habían dicho: solamente la maletera cabe Dios, porque aquí no hay puesto. Y cuenta la historia, ¿no?, que la maletera quedó intacta. Pero esa madre lloró la pérdida de su hija rebelde. No podemos tornarnos rebelde, ser
obsesionado con la maldad, que nos guste la maldad, inclinado hacia la maldad y rechazar los consejos prudentes del padre o de la madre. Israel, Judá, desdeñó los consejos del Señor, hizo caso omiso a las reprensiones, mataba a los profetas. Y Cristo, ya en los tiempos antes de morir, les reveló parte del futuro de Jerusalén. Les reveló parte del futuro a los discípulos en Jerusalén y les dejó una señal. Tanto en Lucas, en el Evangelio de Lucas, como en Mateo, ellos lo registraron. Así es. Ahora, hermanos, ¿cuáles eran los planes de Dios para nosotros? ¿Cuáles son los planes de Dios a través de la historia para sus hijos? Usted le puede preguntar al profeta Jeremías: Jeremías, ¿cuáles son los planes de Dios para nosotros? O para el pueblo de Dios en el tiempo antiguo que se aplica a nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué tal? ¿Pensamiento de qué? De paz, en lenguaje de señas. Pensamiento de paz. ¿Dice quién? El Señor. Quiero saludar a los hermanos de Maracaibo, la hermana Joana, que siempre comparte el contenido de dosis de conocimiento. Su preciosa hija, su doncella, su niña, estaba de cumpleaños ayer. Que el Señor bendiga a esta criaturita, ¿vale? Esta criaturita hermosa, estos hijos, estos muchachos, esta hermana que es sorda, pero habla lenguaje de señas, ¿no? La muchacha. Gracias a Dios, ahí hay líderes que son traductores, intérpretes, preparados en esta área y edifican la iglesia en Maracaibo. Dios bendiga. Estamos orando también por nuestra hermana Eugenia, María Eugenia, que tuvo una caída y está en cama. La iglesia está orando por ella también, para que Dios supla también las necesidades, porque esto requiere asunto económico, ¿no? Dios es misericordioso con sus hijos, hermano. Entonces Dios tiene pensamiento de paz para nosotros, para nosotros. Ahora llegó el momento del año 70. Hubo un general que se llamó, si no me equivoco, Sestio Galo. Este general fue a rodear a Jerusalén y la tenía casi que la tomaba. Pero se presentó un problema en Roma con el asunto de Nerón, que habían asesinado, se había quitado la vida de Nerón. Y tuvo que ir hasta por allá, y a otras provincias. Y entonces la situación se puso bastante crítica. Hubo una retirada. Jerusalén estaba como rodeada, rodeada. Estaban los cristianos dentro de la ciudad de Jerusalén. Era el momento de la Pascua. Estaban celebrando ¿qué? La Pascua en el año 70, celebrando la Pascua. Y había un gentío de todas las comarcas. Estaban reunidos allí dentro de Jerusalén, de la ciudad. Recordemos que Herodes el Grande había fortalecido las murallas, había embellecido el templo, había hecho traer pues mármol, y el sol reflejaba en las paredes de mármol, y era no había personas que no se vislumbrara con ese espectáculo, esa belleza de ese templo tan imponente. Ese templo, el templo del Señor en la tierra, la gloria del pueblo judío, la conexión que había entre el cielo y la tierra con la nación judía, era el templo invocado y conocido a nivel mundial. ¿A nivel qué? Mundial, hermanos queridos, a nivel mundial. Ahora el general Sestio, él había rodeado a Jerusalén, la tenía casi lista. Hubo un problema por allá, por lo que le dije hace un momento, tuvo que retirarse. Cuando este general se retira con su gran pelotón, un gentío, soldados, creo que eran más de 6,000 soldados que habían allí, tuvieron que retirarse. ¿Sabe qué hicieron los judíos? Salieron, hermano. ¿Y qué sucedió? Ellos agarraron y entonces se fueron detrás del general. ¿Y sabe qué sucedió? Ellos empezaron a acabar con la retaguardia de los romanos. Estos judíos que Dios tanto les amó, hermano, pero que su historia incluía relatos de apostasía
y rebeliones. Habían resistido la gracia del cielo, habían abusado de sus prerrogativas y habían menospreciado sus oportunidades. En segundo de Crónica dice la palabra de Dios en el capítulo 36, versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Ellos continuaban con ese espíritu y se fueron detrás de ¿quiénes? De los soldados de Sestio Galo y empezaron a destruir la retaguardia. A juro pudieron llegar a Roma, el pobre general, con un puñado de soldados. ¿Por qué? Porque estos judíos necios, con una mente cauterizada, ya habían ido detrás de esta gente, habían sacrificado a este poco soldados. Esto no se ganó, hermano, más que la burla, el escarnio. Despertaron las pasiones más bajas de los romanos. Pero ¿en qué ayudó esto, hermano? ¿En qué ayudó esto? Déjeme decirle, estimados hermanos, que esto ayudó en que los hijos de Dios, escuche bien, los cristianos, déjeme decirle que murió más de 1.100.000 personas en el asedio de Jerusalén, más de 1.100.000 personas. Y cuando Jerusalén estaba rodeada por todos lados por este general Sestio Galo, dice que se fueron, hubo una retirada. ¿Qué hizo o qué hicieron los judíos? Los judíos empecinados en luchar contra los romanos y vencerlos. Ellos salieron también. Misteriosamente, hermano, eso fue la mano de Dios. Les aconsejo que lean el primer capítulo del libro Conflicto de los Siglos. Primer capítulo, hermanos queridos, de Conflicto de los Siglos. Resulta y acontece que ellos llegaron y miren, aprovecharon y se fueron para la ciudad de Pella. Para allá se fueron ellos. ¡Qué bendición, hermanos queridos! ¡Qué bendición! Los cristianos lograron, vieron la ciudad, Jerusalén rodeada, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Cuando ellos se fueron, todos los cristianos se dieron cuenta de la gran oportunidad que tenían. Y salieron, hermano, como el Señor bendito les había indicado, se fueron para la ciudad de Pella. Allá, hermanos, se refugiaron todos. Nadie los vio. Los enemigos acérrimos, encolerizados, se fueron detrás de las huestes romanas, atacando la retaguardia, y ellos aprovecharon la salida. Ni un cristiano, hermano, quedó dentro de Jerusalén. Ni un cristiano. Y una vez se dice, ay, pobres cristianos, cómo los mataron. No había, dice la sierva del Señor, y dice la inspiración divina, no había un cristiano dentro de Jerusalén. No hubo un cristiano. Ahora, ¿cuál era la condición de Jerusalén, hermano? Porque pasaron más de 6 meses, 5, casi 6 meses pasaron desde que Sestio Galo se fue. Y luego mandaron a Tito, el general Tito, para que hiciese la obra allí de destrucción en Jerusalén, sofocase la rebelión. Porque el pueblo era rebelde, hermano, contumaz y rebelde era el pueblo. Mira, Satanás, ellos dijeron, nosotros los judíos en los tiempos de Cristo, cuando lo estaban crucificando, lo iban a crucificar, nosotros queremos a Barrabás, no tenemos otro Dios que a César, gritaban ellos. Y decían, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso era lo que vociferaban quienes, los líderes y también el populacho de Judá. Dios, hermanos queridos, al ver esto, retiró la protección de Jerusalén. Como rechazaron a Cristo, y dio rienda suelta, escuche bien, a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Qué triste, hermano, es como los hijos de Dios en ese momento menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y estos los vencieron. Qué tremendo, hermano, cuando un ser humano no acepta el refugio bajo la sala del Todopoderoso. Esto es muy lamentable, muy triste. Qué cosa tan espantosa, no deseada, hermano, apartarse del Señor y que vengan 7 espíritus peores. Y dice que la condición, el postrer estado será peor que el primero.
Una cosa bárbara, hermano. No te apartes de Dios. No nos apartemos del Señor, porque las cosas animales brotan. Los espíritus malos toman parte del cuerpo. Empiezan a gustar cosas que antes usted aborrecía y a aborrecer las cosas que antes amaba. Mira cómo Caín aborreció la cobertura divina y se convirtió en el primer fratricida de la historia. El mundo estaba en pañales y de esa familia nació un asesino. ¿Que fue quién? Caín, hermano. No nos alejemos de Dios. No, Señor. Recuerde que la maldad en nuestro corazón crece como el monte, como la maleza, no necesita ser cultivada. Y hermano, ya Dios no pudo hacer más nada. Lo que iba a hacer por Jerusalén lo hizo. Los que le aceptaron, le aceptaron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Lo dice, número 1, la condición general del pueblo judío. Después que en el año 70, Satanás reinaba a lo ancho y a lo pancho. Del norte a sur, de este a oeste reinaba Satanás y despertó las más degradadas pasiones de sus almas. 1. Los hombres no razonaban. Eran completamente dominados por los impulsos y la ira ciega. Imagínate vivir en una ciudad así. Número 3, la crueldad. En su crueldad se volvieron satánicos. La imagen del Señor, la que habla Moisés en el libro de Génesis, y la que habla Jesucristo cuando restauraba a la humanidad, eso se perdió, hermano. Tanto en las familias, en las clases bajas y altas, ¿verdad? No reinaba sino la sospecha, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Eso es lo que reinaba. Entonces, número 3, en su crueldad se volvieron como satánicos. Número 4, reinaba la sospecha, la envidia, el odio, el altercado y la rebelión y el asesinato. El asesinato estaba a la orden del día en Jerusalén. Número 5, no había seguridad por ninguna parte. No había seguridad por ninguna parte. Número 6, los parientes y amigos se hacían traición unos a otros. Sí, señores, escuche bien, por despreciar el cobijo del Señor, por despreciar el estar bajo las alas del Todopoderoso, hermanos queridos, por despreciar como la gallina quería cubrir a sus polluelos, protegerlos, por haber despreciado, hermanos queridos, ese llamado de Dios. Mira cómo se tornaron. Traición unos a otros. Número 7, los padres mataban a sus hijos y estos mataban a sus padres. Qué horrendas cosas, tan terribles. Número 8, los gobernantes o los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos, las mismas autoridades. Número 9, los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al hijo inocente de Dios y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. No había seguridad para su propia existencia dentro de los muros de Jerusalén, porque ellos dijeron: quitad delante de nosotros al Santo de Israel. Lo profetizó Isaías en el capítulo 30, versículo 11, hermanos queridos. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Número 10. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces la causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas. ¿Qué tal? Guerras entre los bandos. Despojaban de sus propiedades, torturaban a sus desgraciadas víctimas. Así es. Y se daba muerte sin misericordia y violentaban, no respetaban ni la santidad del templo en su ferocidad. Los mismos jefes, hermanos, de los diferentes bandos. Número 11, los fieles. Recuerden que todavía había fieles antes de la salida del escape, hermano. Los fieles eran derribados al pie de los altares. Qué tremendo, era una carnicería enorme allí mismo, hermano. Así es. Qué tremendo era esto. Número 12. Sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aún estando ya rodeados.
Número 13. Hasta el fin las multitudes creyeron que el Todopoderoso intervendría para derrocar a sus adversarios. Pero hermanos, ya habían despreciado la protección de Dios. Así es. Número 14. Guerras intestinas desgarraban, dice, las almas dentro de la ciudad, y la sangre corría como agua por Jerusalén. Por Jerusalén. Así es. Por Jerusalén, hermanos queridos. Era algo pavoroso. Y antes de que Jerusalén fuese destruida, habían señales sobrenaturales habían en Jerusalén. Sí, señores, señales sobrenaturales. Gente ha visto señales sobrenaturales en los cielos, por ejemplo. Hay gente que cree en cosas paranormales. Existen las cosas sobrenaturales. Los ángeles son sobrenaturales, son seres de otro mundo, son del cielo, no son de la tierra. Los ángeles satánicos eran de arriba, ahora están aquí abajo con nosotros, en este mundo obviamente, y compartimos espacio, y por las alas protectoras de Dios, en sentido figurado, estamos protegidos nosotros. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y sobre el altar. ¿Qué les parece? A la medianoche, en las nubes a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. ¿Usted no se ha puesto a pensar eso, hermano? Y a ver, yo cuando era muchacho, hermano, y aún ya viejo ahorita, me pongo a ver el cielo y veo figuras. Hay figuras de hombre, hay figuras de carroza, hay figuras de un perrito o de un corazón, cosas que así. Pero bueno, allí en las nubes, en Jerusalén, la puesta del sol, se veían como hombres, carros. Los hombres veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Cosas sobrenaturales. Eso está en el libro Conflicto de los Siglos, en el primer capítulo. Los sacerdotes, escuchen bien, que ministraban de noche en el santuario, eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Y habían sonidos, cosas dentro del templo, hermano. Claro, la gloria se alejó. Número 4, la tierra temblaba, hermano, y producía terrores en los corazones. Número 5, se oían voces que gritaban: ¡salid de aquí! ¡Salgamos de aquí! Voces misteriosas en el templo y en las calles de Jerusalén. Otra cosa que sucedió en Jerusalén, hermano, antes de la destrucción: la gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar, entre 20 hombres, y que estaba asegurado con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Y los cuentan, hermanos, los historicistas, los cuentan los historiadores. Sí, señores, hubo un hombre misterioso que recorría las calles de Jerusalén anunciando la gran calamidad que iba a venir sobre la ciudad, y decía: voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y contra la esposa, voz contra todo el pueblo. Los judíos impíos que estaban dentro de la ciudad agarraron a este hombre, lo encarcelaron, lo azotaron, y él no exhaló ninguna queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con palabras: ¡ay! ¡Ay de Jerusalén y de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Cosas, hermanos, sobrenaturales sucedieron en Jerusalén antes de la destrucción. Sí, señores. Entonces, amados hermanos y amigos y amigas, la pregunta millonaria: ¿perdió la vida algún cristiano, algún hijo de Dios en Jerusalén? No, señor, hermanos queridos. Después que los soldados romanos, al mando del general Sestio Galo, que hubieron rodeado la ciudad y la abandonaron, entonces esta salida inesperada favoreció al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos malévolos se fueron detrás de la guardia romana a atacar la retaguardia, y los hijos de Dios, ¿qué sucedió? Lograron salir. Esto no es otra cosa sino la mano ¿de quién? De Dios, hermano. Y fueron a la ciudad de Pella, en tierra de Perea, allende el Jordán. Allá estuvieron ellos.
Allá estuvieron ¿quiénes? Los hijos de Dios en ese lugar. Escaparon. Esto tiene una lección para nosotros. Si Jerusalén, hermano, cayó en manos de Satanás, déjeme decirle que el mundo está rechazando al Señor. La gente prefiere los vicios, las cosas sensuales, sexuales, las pasiones desordenadas. Sí, hermanos, todas esas pasiones desordenadas, desbordadas, eso lo han dedicado a las cuestiones del demonio. Ahorita la sociedad, la humanidad está envuelta en esto. Estamos como los días de Noé, como los días de Lot. Estamos como los días de Jerusalén, digo yo, en el año 70, año 60 en adelante, hasta el 70. Está el mundo envuelto. Y la desgracia que envolvió a Jerusalén va a envolver a este mundo, pero no sin antes ser amonestado, porque Mateo 24:14 tiene que cumplirse con ayuda del Señor. Tiene que cumplirse Mateo 24:14. Bien, vamos ahora a ver, hermanos queridos, cómo estaba después de 5 meses que se fue Cestio Galo, llegó Tito, el general Tito, y entonces vino a sitiar la ciudad. La ciudad fue sitiada en un tiempo de fiesta, lo hemos dicho nosotros, en la Pascua, número 1. Número 2, los depósitos que conservaban las provisiones fueron acabados, fueron destruidos a causa de las guerras intestinas que hablamos hace un momento, la rivalidad y las represalias de las facciones en lucha. Dice que ellos acabaron con las provisiones. Y número 3, llegó un hambre atroz, un hambre enorme. ¿Dónde? En Jerusalén, porque estaba sitiado. Y el cuero de las correas del cinto de sus sandalias, ellos que hacían, se la comían. Cualquier hierba que brotaba por allí, se la comían. Y de noche salían algunos para recoger plantas silvestres y eran atrapados o aprehendidos por quienes, por los romanos, y eran muertos por crueles torturas. Y a menudo los que lograban escapar y llegar a la ciudad eran despojados por aquellos hombres, ¿verdad?, que estaban dentro de la ciudad. Así es. Y bueno, eran cosas espantosas y terribles. Millares, dice la pluma inspirada y la historia, murieron a causa del hambre y de la pestilencia. Recuerden que los cadáveres, cuando entran en la putrefacción, en la descomposición, eso hay contaminación, hermanos queridos, amigos y amigas. Así es, los afectos naturales desaparecieron, hermanos queridos. La pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer del niño mamante? Esta respuesta la recibió el profeta allí en la ciudad desgraciada. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Isaías 49:15 y Lamentaciones 4:10. Las mujeres se comían a sus propios hijos, hermano. Sí, señores, se los comían. Y se los comían escondidas de los demás muchachos del marido para no darle. Así era el hambre atroz, hermanos queridos. La mujer tierna y delicada, esas mujeres coqueticas que hay, que no quieren pisar el suelo, que son delicaditas, las tiernas. Dice, las que nunca probó a sentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura. Su ojo será avariento para con el marido de su seno, lo decía Deuteronomio capítulo 28, versículos 56 y 57, y para con su hijo y su hija, así respecto de su niño recién nacido, como respecto a los demás hijos que hubiere parido, porque ella sola los comerá ocultamente, en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos, te había dicho Moisés, dentro de tus ciudades. Moisés, hermano, se fue al monte Nebo, allá arriba, donde iba a morir, el monte allá, de esas montañas de Moab. Y allí el hombre vio todo, hermano. Moisés, mucho dolor, hermanos queridos, les dio ver a su pueblo, ser sitiado por Jerusalén. Y lloró Moisés, hermanos queridos, pero le dio una alegría cuando vio un remanente. Y Moisés contempló todo, hermano. Después que murió, el Señor lo sepultó y a los días vino y lo resucitó. Y Moisés estaba en el cielo. Y cuando Cristo se humanó, que vino a darnos coberturas con sus alas, con su amor, Moisés vino en el monte de la transfiguración y Elías a fortalecer al Señor. Y Moisés, hermano, contempló perfectamente la destrucción de Jerusalén, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Bien,
Hemos dicho, hermanos, que centenares de personas eran ejecutadas. Eran ejecutadas. Mire, mataron, asesinaron gente, hermanos queridos, los romanos, judíos por cantidad. Para poder seguir matando tenían que caminar por encima de los cadáveres. El agua, la sangre corría como agua por las gradas, por todos lados, fuera de la ciudad, dentro de la ciudad. Cuando llevaron esos arietes, ¿se acuerdan? Que tenían cabeza de carnero, tumbaron las murallas. Eso hicieron desastre, hermanos queridos. Mira, estaban horrorizados los mismos soldados al ver los montones de cadáveres. ¿Y qué hacían ellos? Crucificaban, hermano, gente por todos lados. Dejaron de crucificar. ¿Sabe por qué? Porque se acabó la madera. Se acabó la madera. Sí, señores. Y hubo una tentativa de Tito de no destruir el templo, hermano. Y llegó el historiador Josefo. Y Josefo mismo le dio un elocuentísimo discurso y le rogó que se entregasen para que se salvasen a sí mismo, a su ciudad y su lugar de culto. Pero no le hicieron caso, respondieron tirándole maldiciones y arrojándole dardos. Desdeñaron y desecharon al último mediador, Josefo, un judío, historiador judío, ¿verdad? Este hombre. Si rechazaron la súplica de Dios, hermano, no iban a rechazar la súplica de Josefo. Bueno, ahora se propusieron entrar en el templo y el general Tito dijo que no tocasen el templo, que lo dejasen quieto, que no le prendiesen fuego. Pero hermano, mientras una de las noches en las guerras tuvo como una pequeña tregua allí, dice que salieron algunos judíos dentro del templo y estaban masacrando a unos romanos. Y ahora los soldados romanos estaban extremadamente furiosos y arrojaron teas encendidas en las cámaras del templo, hermano. Y como era cedro con oro, imagínate tú cómo se tornó ese gran incendio allí. Cristianos murieron por cantidad murieron allí, por cantidad. El pobre Tito se quedó maravillado con el esplendor del templo, pero no pudo hacer nada, ni con el lugar santo, ni con el lugar santísimo. Todo fue como agarrado en llama, porque uno más grande que Tito había dicho, no quedará piedra sobre piedra que no sea movido o removido. Qué triste, ¿no? Las colinas, desde las colinas se veía el candelero, hermano. Y ese candelabro tan inmenso de Jerusalén, eso alumbraba todas las colinas. La gente que estaba afuera, los que pasaban por las calles afuera, se quedaban aterrados y asombrados, hermano. Terrible. El tumulto de las legiones romanas que desbandadas corrían de acá para allá y los agudos lamentos de los infieles judíos o infelices judíos que morían entre las llamas se mezclaban con el chisporroteo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. Los edificios se venían abajo. ¡Zah! Eso sonaba enormemente. Y los que morían de hambre hacían un último esfuerzo, un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. ¿Cómo sería eso, hermano querido? Yo estuve en el hospital hace unos añitos atrás con una hija de una hermana que estaba en silla de ruedas y la hermana dejó de consumir alimentos, la llevaron al nosocomio, los galenos le atendieron, nosotros íbamos a visitarle y la muchacha quedó delgadita y hacía así, no tenía fuerza para morir. La mamá dijo así, le dijo a uno de los muchachos, tráiganle por favor una avenita para que tenga fuerza para morir. Y le trajeron la avenita, hermano, a la muchacha. Se la dieron y exhaló el último suspiro y quedó ahí la muchacha. Logró morir. La pobre muchacha no tenía fuerzas para morir. Yo me quedé asombrado con ese cuadro. En Jerusalén, hermanos, el último, un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y de desesperación y así morir. Así estaba, así quedó Jerusalén. Era una carnicería, dice el historiador Flavio Josefo, enorme. Una carnicería horrorosa, horrorosa.
viejos, jóvenes, soldados, niños, sacerdotes, todos ahí, hermano, degollados en desordenada matanza. Qué terrible, hermano. ¿Sabe qué dijo Tito? Tito dijo, asombrado, declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos y que él no necesitaba gloria. ¿Qué gloria iba a necesitar Tito cuando un pueblo había sido abandonado por Dios? Repercutieron las palabras de Cristo: vuestra casa os he dejada como desierta. Más de 1 millón de judíos murieron. ¿Eran cristianos? No, señor. Ningún cristiano pereció en Jerusalén. Ahora, los que sobrevivieron, escuchen bien, los que sobrevivieron fueron llevados cautivos. Número 1. Número 2, vendidos como esclavos. ¿Sí? Y otros fueron arrojados a las fieras del circo. Otros fueron desterrados y esparcidos por toda la tierra. Se cumplió lo que dice la palabra de Dios, o lo que ellos dijeron, que registró la palabra de Dios: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra familia. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza. Hermano, nosotros no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos. Que usted tenga su casita, esté con su esposa, con sus hijos, que usted esté anciano y esté disfrutando de su paz en su casa. Eso se lo debemos a quién? Al Todopoderoso, hermano, a la cobertura del Todopoderoso. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio del demonio. Es el poder de quién? De Dios, hermano. Debemos refugiarnos bajo las alas del Todopoderoso, es decir, del Señor Jesucristo, como los pollitos se refugian bajo las alas de su madre, la gallina. Ahí hay seguridad. Eso es cándido, eso es bello, eso es calientito, hermano. Tome usted una gallina, métale la mano debajo de las alitas así, y verá que está calientito, y los pollitos se acurrucan allí, se protegen debajo de su madre, de las alas de su madre. En el frío, en el inmenso calor, en la tempestad, cuando están amenazados de peligro, ellos buscan el refugio en la madre. Ay, hermanos queridos, pero nosotros debemos tanto. Nosotros a veces no sabemos cuánto debemos por la paz que Cristo nos proporciona, la protección, hermano. Mira, si Dios nos dejara solo a nosotros, esto sería terrible, hermano. Sería terrible, el mundo sería terrible. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y el Espíritu Profecía, que el Espíritu Santo se está retirando de forma gradual sobre la tierra. Mire, hermanos, les voy a contar algo aquí. Estamos en Barinas. Y siempre en este ministerio nos hemos encargado de ser activos y proactivos todos, con la iglesia, formar un equipo de trabajo. Y hacían jornadas sociales en los hospitales, en diferentes lugares. Un día fuimos a un ancianato, hermano. Y en otros lugares también hemos ido a los geriátricos, asilos, ancianato le llaman algunos, pero geriátrico se le conoce ahora. Y había un viejo, hermano, que le gustaba agarrarle los glúteos o la parte delantera a cualquiera que pasara por allí. Y le agarró los glúteos a un niño y el niño gritaba: ¡ay, suélteme, suélteme! Y el viejo hacía muecas y groserías, hacía el viejo. Y uno a veces dice: ¡ay, este pobre viejito! Por cariño, ¿no? Viejito por cariño. ¡Ay, este pobre ancianito! Pobrecito. No, hermano, cada quien tiene su vida. Y este viejo que estaba ahí sin vergüenza, él no quiso subordinarse a la gracia del Señor. Y ya lo que tenía aquí, la mano sola se le iba para agarrar las partes de la persona que pasaba por su lado. Y decía grosería, cosas obscenas, decía el viejo. Eso va a pasar con toda persona que no repele sus inclinaciones, que no busque refugio bajo las alas del Todopoderoso. Porque cuando estamos bajo la cubierta del Señor, hermano, bajo esas alas calientitas, el Señor se encarga de regenerarnos, de transformarnos. El que está en Cristo es una nueva criatura. Mira lo que pasó en Jerusalén, se empecinaron más de 1400 años de historia y mira a la condición en que llegaron, y llegaron a ser destruidos completamente. Y eso fue arado, hermano. Jerusalén fue arada. Esa Jerusalén que usted va para allá, hermano, que la vieja ciudad, quedarán algunos escombros por allí, el muro de los lamentos, que le llaman después que quedó ese muro porque destruyeron Jerusalén, pero la ciudad está tapiada debajo de esa ciudad de Jerusalén, hermano.
La arqueología está descubriendo ahora eso, las ruinas. No hay templo en la tierra, hermanos queridos. No hay templo de Dios en la tierra, no, señor. El templo original de Dios, ¿dónde está? Allá arriba. Y dice Apocalipsis 21 que vamos a esperarla a Jerusalén cuando baje ataviada como una novia para su marido. Así va a ser Jerusalén, va a venir a esta tierra. El propio templo de Dios va a bajar a la tierra. ¿Quiénes habitarán en el templo de Dios? ¿Quiénes van a entrar a la nueva Jerusalén? Los que desobedecieron, los que desdeñaron el cuidado del Señor. No, esos no. Todos los que se hayan arrepentido y que se hayan refugiado bajo las alas del Señor Jesucristo son los que van a entrar en la nueva Jerusalén. Estos judíos empedernidos que murieron allí de una manera cruel y espantosa, ellos tienen que resucitar después de los 1000 años, porque tienen que morir o sufrir la muerte segunda. Es la que nos salvó Cristo en la cruz del Calvario. Esa muerte atroz y espantosa es la primera muerte, la muerte natural pues del ser humano, la biológica. Falta la muerte eterna. Ellos tienen que levantarse y dice que va a ser terrible porque va a haber una resurrección, dice la Biblia, previo a la primera resurrección. Y Cristo lo prometió y se lo dijo al Sanedrín: me veréis venir y vais a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso está escrito y eso falta por cumplirse. Usted y yo debemos estar en el grupo de los salvos con ayuda del Señor. Sí se puede, hermano. No importa si hemos pecado, lo importante es confesar nuestros pecados al Señor, arrepentirnos, aferrarnos al Señor y avanzar por la fe. No importa el que dirán, las críticas que haya en la iglesia, que te hayan mal puesto en la iglesia, que hayan deformado tu personalidad, tu carácter, divulgado algún amigo, amiga, hermano, hermana, compañero de trabajo. Déjelo. Dice la Biblia: sálvese usted mismo, corra por su salvación, refúgiese bajo la sala del Todopoderoso y vamos a entrar en la Nueva Jerusalén. Llamamos a nuestra hermana Catherine a ver quién ha interactuado con nosotros por aquí. Estamos llegando al final de la programación en la serie Como la gallina, hermano, que cuida a sus hijos. Debemos nosotros aprovechar y refugiarnos en las manos del Señor. Vamos a ver quién ha interactuado con nosotros en esta mañana. Gracias. Vamos a ver, aquí tenemos entonces, ¿será así? Muy bien, es así. Tenemos a Joan Pisco. El Señor le bendiga grandemente. Joan Pisco, amén, hermanos. Dios te bendiga a ti también. Muy buen día, pastor. Que Dios lo bendiga mucho a usted y a su familia. ¿Y cuándo es que Karen va a dirigir el programa? Dígale que la quiero ver allí, ¿ok? Karen Hernández, tiene que leer este mensaje, lo está escuchando, ¿no? Tiene que estar Karen allí. Karen va a salir pronto, hermanos. Hermana Elsa, Dios te bendiga y te dé mucha salud. No hay que apartarse del refugio del Señor, hermana. La salvación está en Cristo Jesús. Avance por la fe, mi hermana querida. Karen Hernández, muy buenos días. Asombroso, un ejemplo del amor de Dios. Gracias, Karencita. Benjamín Rosales, feliz día, un saludo, bendiciones. Benjamín, tiempo sin interactuar. El Señor te acompañe junto a tus familiares. Ramírez, Xiomi Ramírez, nuestra hermana Ramírez. Dios te bendiga, hermana. Xiomara, bendiciones, hermano. Buenos días, excelente programa. El Señor te acompañe y te cubra junto a Israel, hermana querida. Saludos para Israel. Silvia Tel Sánchez Díaz, buenos días, hermanos. Buen día, hermanos. En sintonía, bendiciones, saludos para todos. El Señor nos cubra cada día y nos fortalezca, permaneciendo bajo sus alas protectoras. Así sea, hermano querido. Dios mío, tenga misericordia de nosotros hasta su venida. Amén. Hay que estar bajo las alas del Señor, hermana. Es la única forma de ser ¿cómo se llama eso? Protegido. De resto no hay salvación. Debemos estar protegidos por el Señor. Así es. Bien, estamos llegando al final de la programación. Vamos a estar pendientes para orar, para, ¿cómo se llama eso? Prepararnos, porque lo que le pasó a Jerusalén le va a pasar a este mundo. Y eso lo vamos a ver después. No nos tornemos rebeldes contra el Señor. No, Señor, jamás. Oremos, querido Padre, muchas gracias por tu misericordia. Gracias porque nos ha dejado tu palabra, tu amor, allí reflejado. Y también nos has demostrado de manera clara y franca la situación para los que se tornan rebeldes contra tu palabra, contra tu Hijo amado. Permite que ese santo temor esté en el corazón, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Bendice a la audiencia, a los que nos ven en tiempo real y otros en tiempo diferido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Chao, chao, se les quiere mucho. Hasta mañana.